1991. Tommy Morrison tenía 27 victorias, 0 derrotas y 23 knockouts en el registro. La mayoría antes de que el tercer round terminara. Era el arma más temida del peso pesado americano en ese momento, el tipo al que nadie quería encontrarse al otro lado del cuadrilátero. Morrison just trying to check him out. Había actuado junto a Stallone en Rocky. Tenía la imagen, tenía el nombre y tenía el poder. Pero esa noche en Atlantic City, al otro lado del ring, haría algo para lo que ninguno de esos 27 combates anteriores lo había preparado del todo. Un letón de 1,94 m, formado bajo el sistema de entrenamiento soviético, que había cruzado desde el bloque del este al profesionalismo americano sin teatro, sin necesidad de impresionar a nadie. Yuri Baulan, from Latvia. Con un jab largo, frialdad total y un plan muy específico para apagar el poder de Morrison antes de que Morrison pudiera usarlo. Esta es la historia de lo que pasó cuando esas dos cosas chocaron en el undercard del evento más grande del boxeo en ese año, y de por qué el quinto round cambió todo lo que parecía estar pasando en los 4 anteriores. La pregunta de esa noche era simple y brutal a la vez. ¿Puede el nocauteador más temido del peso pesado aguantar y vencer a un rival que no vino a impresionarse con ningún número? Que tiene la talla, la técnica y el sistema para cerrarte el ángulo durante 10 rounds. Morrison tenía el registro. Bolin tenía la frialdad y la paciencia de alguien formado en un modelo que valora el control sobre la emoción. Y durante 4 rounds, esa frialdad estaba ganando. Lo que vas a entender al final de esto es que los rounds que Morrison pasó perdiendo decían algo sobre él que los 27 nocautiles anteriores no habían podido decir. Que la imagen que Bolin puso a prueba esa noche era más sólida de lo que el cartel de Hollywood permitía ver desde afuera. Tommy Morrison llegó al boxeo profesional con algo que muy pocos pesados tenían al mismo tiempo: poder de nocaut real en la izquierda, presencia física y un nombre que cruzaba la línea entre el deporte y la cultura popular. Había actuado junto a Stallone en una de las películas de Rocky. Eso le daba visibilidad fuera del ring, pero también una sombra que algunos usaban para cuestionarlo. Si eres el boxeador de Hollywood, ¿eres un peleador de verdad o eres una imagen bien construida? Sus números respondían esa pregunta con bastante contundencia. 23 knockouts en 27 peleas, casi todos en los primeros rounds. Pero lo que esos números no podían mostrar era qué pasaría el día en que el rival no cayera en el primero ni en el segundo. Esa pregunta estaba pendiente, y Bolin llegó a Atlantic City con la intención concreta de formularla. Yuri Bolin era letón, uno de los primeros boxeadores del bloque soviético en cruzar al profesionalismo americano a principios de los 90. Llegó con credenciales amateur construidas durante años bajo el sistema de formación que había producido campeones olímpicos durante décadas. Un sistema basado en principios muy concretos: paciencia, hack como arma central, control de distancia, técnica repetida sobre cualquier otra cosa, y la capacidad de mantener esa técnica sin que los nervios modifiquen nada, en 12 rounds de presión sostenida, 1,94 m. Brazo largo, frialdad desde el primer campanazo hasta el último, y ningún interés en la imagen de Morrison ni en el número de knockouts de su registro. La pelea era parte del undercard de Holyfield contra Foreman, el evento más grande del boxeo en ese periodo. Atlantic City. El mundo mirando. Morrison peleaba para mantener el récord intacto y seguir avanzando hacia los títulos que perseguía. Bolin peleaba para demostrar que el sistema soviético podía con el poder más bruto del peso pesado americano. Dos objetivos distintos, un ring, y desde el primer campanazo quedó claro que ninguno llegó a hacer turismo. Primer campanazo. Bolin ejecutó el plan desde el segundo 1, movimiento hacia su derecha, alejándose de la mano de poder de Morrison. Jab desde afuera, control del centro del ring, sin exploración previa, sin necesitar un round para leer al rival y ajustar. Bolin sabía exactamente lo que iba a hacer antes de que Morrison cruzara la mitad del cuadrilátero, y lo ejecutó con la precisión de alguien que ha preparado esa misma secuencia cientos de veces. And Morrison slipped down. That Tommy Gallagher didn't want him to move, and that's to his right. He wanted Baulan to move to his left. Morrison salió a buscar, como siempre. Presión, intención de acortar la distancia, energía del que lleva 27 victorias y sabe lo que pasa cuando encuentra el ángulo correcto. Pero el ángulo no llegaba. Cada vez que Morrison quería entrar, el jab de Bolin aparecía primero, a la cara, limpio,
Sin más teatro que eso, el primer round terminó y los números de CompuBox dijeron lo que el ring ya había mostrado. Bolin aterrizando el 33% de sus golpes. Morrison, el 17%. Y Morrison había lanzado solo 12 jabs en 3 minutos. Para alguien cuyo único camino al knockout pasa por acortar la distancia y entrar con el peso detrás, 12 jabs en un round es un round perdido antes de empezar. Pero había algo más. Morrison llegó a esa noche con la mano derecha lesionada. El rincón lo sabía. Desde afuera solo se fue percibiendo cuando los rounds avanzaban y la derecha aparecía con menos frecuencia de la esperada para alguien con ese registro. Había ocurrido algo en la preparación. Trabajando con su sparring Jerry Jones, Morrison conectó un golpe y la mano respondió con suficiente dolor para mandarlo al suelo. Así de comprometida llegaba esa mano a Atlantic City. Y Bolin, con el movimiento que había diseñado antes de la semana de pelea, se colocaba exactamente donde esa derecha tenía el recorrido más largo antes de llegar con potencia real, sin conocer ningún diagnóstico médico para hacerlo. Segundo round. El jab de Bolin siguió llegando. El movimiento hacia su derecha siguió funcionando. Morrison buscó el cuerpo en algunos intercambios cuando estuvo cerca. Buena idea táctica en el papel, pero sin el volumen que la convierte en presión real. Tommy Gallagher, su entrenador, le pedía desde el rincón movilidad, cuerpo, mantener el centro. El problema fundamental era que Bolin también sabía que esa era la estrategia correcta para Morrison. Y su propio movimiento estaba diseñado para sacarlo de esa posición antes de que pudiera asentarse. Hacia el final del segundo round, Morrison mostraba algo de sangre alrededor de la boca. El jab de Bolin había aterrizado suficientes veces para dejar señales visibles. La arena de Atlantic City empezó a cambiar de tono. Vinieron a ver knockouts, vinieron a ver el poder de Morrison, convertir el ring en una demostración. Y llevaban 2 rounds viendo a un letón manejar la distancia, con una frialdad que no encajaba con el relato que habían esperado. Antes de esa pelea, alguien del lado de Morrison había reconocido que Bolin iba a ser incómodo. Puede que esa evaluación no llegó lo suficientemente lejos, y lo que Morrison iba a hacer en el quinto todavía estaba a 3 rounds de distancia. Porque lo que estás viendo ahora es solo la primera mitad de esta historia, y lo que viene es mucho más brutal. Si te está gustando esto, dale like y suscríbete que esto se pone mucho mejor. Tercer round. Bolin aterrizó el 32% de sus golpes. Morrison llegó al 9% de efectividad para el nocauteador más temido del peso pesado. Para alguien con 23 knockouts en el currículum, ese número es la radiografía exacta de una noche, donde el plan A no está funcionando y el plan B todavía no ha aparecido. Gallagher seguía enviando instrucciones desde el rincón. Movilidad, cuerpo, no quedarse contra las cuerdas. Pero hay una distancia enorme entre la instrucción y su ejecución cuando el tipo frente a ti lleva el jab a la cara antes de que puedas resolver la distancia. Y cuando la mano que tendría que abrir el ángulo duele cada vez que la usas con intención real. Hubo momentos en el tercer round donde Morrison lo intentó diferente. Golpes grandes buscando el knockout que siempre había resuelto sus problemas antes. Pero Bolin salía en el momento exacto, antes de que el golpe pudiera llegar con el peso detrás. Y cada vez que Morrison fallaba uno de esos intentos, Bolin contraatacaba desde el exterior con esa combinación de jab y gancho izquierdo que le había dado el dominio de los 3 primeros rounds. Preciso, sin exponer nada que Morrison pudiera aprovechar. Bolin, en ese tercer round, estaba ejecutando algo que parecía ya de memoria. Combinaciones limpias, entrada, conexión, salida antes de que Morrison pudiera responder. Entraba, conectaba, se iba, volvía a colocarse para el siguiente jab. El sistema funcionando exactamente como estaba construido para funcionar contra el tipo de peleador que Morrison era. El broadcaster lo dijo sin rodeos en ese tercer round. Bolin había tomado el control de la pelea y Morrison necesitaba cambiar algo. Cambiar algo suena fácil desde la silla del comentarista. Dentro del ring, con 12 minutos encima y una mano que no responde del todo, es una conversación más complicada. Cuarto round. Morrison lo planteó diferente. Intentó entrar bajo, acortar la distancia desde el interior para anular el jab largo y encontrar el ángulo para la izquierda. Hubo instantes donde lo consiguió, instantes donde llegó al interior y Bolin tuvo que lidiar con él de cerca. Pero cuando Morrison lograba acortar, Bolin lo trababa en el clinch y salía sin recibir daño significativo. El árbitro Smoger intervino varias veces pidiéndole a Morrison que peleara, que abriera camino a golpes. Morrison escuchaba y respondía. El resultado seguía siendo el mismo. Bolin en posición distancia controlada. Marcador acumulándose round a round. 4 rounds. El reloj corría.
caught Bauulin going. Y el poder de Morrison no había llegado donde necesitaba llegar. El rincón de Bolin podría haber cerrado la noche con tranquilidad después de ese cuarto. El sistema estaba funcionando. Hay un punto en una pelea donde ya no se trata solo de los golpes que aterrizan. Se trata de la narrativa que el ring está construyendo. La historia que el cuadrilátero cuenta al margen de lo que cualquier rincón había planeado antes de la noche. Y la que Bolin construía en Atlantic City era esta. El nocauteador más temido del peso pesado americano llevaba 4 rounds sin encontrar el ángulo, sin llegar con la mano que había cerrado 22 de sus peleas anteriores antes de que el reloj avanzara demasiado. El cuarto round fue donde esa narrativa estuvo más cerca de volverse definitiva. Bolin se movía con la misma precisión del primer campanazo, sin señales de cansancio en el movimiento de pies, sin bajar la guardia ante ninguno de los intentos de Morrison. El jab seguía llegando, la salida seguía siendo limpia, y Morrison, con más de 12 minutos de pelea en las piernas y la mano derecha comprometida, seguía buscando sin encontrar el punto donde su potencia pudiera entrar de verdad. El broadcast señalaba en ese cuarto round que Morrison tenía momentos de inestabilidad, que el jab de Bolin seguía aterrizando con una regularidad que ninguno de los 27 rivales anteriores había sostenido durante tanto tiempo, y que la derecha seguía siendo una herramienta de uso limitado para el peleador que se suponía que era su arma definitiva. Gallagher, entre el cuarto y el quinto, lo comunicó con urgencia real. Morrison llevaba 4 rounds con el marcador en contra, en el undercard del evento más grande del boxeo de ese año, con 12.000 personas en Atlantic City mirando. Dejar esa imagen, el nocauteador americano superado técnicamente por un soviético recién llegado al profesionalismo, iba a costar mucho más que una marca en el registro. El poder de Morrison seguía ahí. 4 rounds de sistema soviético habían logrado que no llegara a donde necesitaba llegar, pero el quinto todavía no había empezado. Y lo que ninguno de los que miraban desde las gradas podía saber era cuánto quedaba todavía por ocurrir. 4 rounds perdidos en el marcador. Mano derecha limitada por la lesión. Un rival que no había cometido un error de posicionamiento visible en más de 12 minutos de pelea. Así llegaba Morrison al quinto round en Atlantic City. La lesión en la mano derecha a esas alturas era algo más que una limitación técnica puntual. Era el factor que reestructuraba el tipo de boxeo que Morrison podía ejecutar esa noche. Su combinación natural pasaba por trabajar con la izquierda y rematar con la derecha como herramienta de cierre. Con la derecha respondiendo mal, la izquierda cargaba con todo el peso ofensivo. Y Bolin, por instinto o por diseño, se mantenía en el ángulo donde esa izquierda tenía el recorrido más largo antes de llegar con potencia real. Morrison, en esa situación, no se cubrió. No entró en modo conservación. Siguió presionando, siguió buscando con lo que tenía disponible. Pero la pregunta real de esa noche llegaba a su punto más difícil. Había algo que encontrar todavía. 4 rounds de un rival que había cerrado cada apertura antes de que pudiera convertirse en oportunidad concreta, con una mano que no respondía del todo y el marcador moviéndose en la dirección equivocada. Gallagher, entre el cuarto y el quinto, le habló a Morrison con la especificidad de quien ya no tiene margen para planteamientos generales. Ya no era momento de hablar de estrategia amplia. Era sobre el siguiente round, sobre los primeros 30 segundos del quinto, sobre lo que había que hacer para cambiar la dinámica antes de que Bolin pudiera asentarse de nuevo en el ritmo que había controlado toda la noche. Había boxeadores que en esa situación, 4 rounds abajo, mano comprometida, rival sin errores, empezaban a pelear pensando en no perder por mucho. Morrison era el perfil contrario en todos los sentidos. La búsqueda no se detuvo. El instinto ofensivo siguió activo. Y eso, que desde afuera podía parecer obstinación, era exactamente lo que iba a hacer posible el quinto round. Morrison salió al quinto con una intención diferente. Bolin salió exactamente igual que a los 4 anteriores. Mismo plan, misma frialdad, mismo sistema. Los primeros segundos del quinto parecían una continuación exacta de todo lo anterior. Mismo patrón, mismo ritmo, la misma máquina ejecutándose con la misma precisión de los últimos 12 minutos. Y entonces Morrison encontró lo que había buscado durante toda la noche. La apertura llegó. Un instante donde Bolin no estaba exactamente donde el movimiento lo habría colocado. Una fracción de segundo donde el sistema tuvo la primera grieta real de toda la pelea. Morrison la vio en el momento exacto en que se abrió y conectó con una izquierda que aterrizó limpia. Con el peso de 4 rounds de búsqueda acumulada detrás, Bolin fue a la lona. Atlantic City explotó. El hombre que durante 12 minutos perfectos había controlado la distancia sin un solo error visible. El que había hecho trabajar al nocauteador más temido del peso pesado, como ninguno de los 27 rivales anteriores había conseguido,
Estaba en la lona en el quinto round. Se levantó. Esmoher contó. Bolin mostró que podía seguir y la pelea continuó. Pero algo fundamental había cambiado en esos segundos. El sistema había recibido el primer impacto real de la noche. Y Morrison, con esa izquierda que había cargado con toda la responsabilidad ofensiva desde el primer campanazo, volvió a entrar. Volvió a conectar. Bolin recibió daño suficiente para que la ejecución que había funcionado sin interrupción durante 4 rounds se quebrara bajo la presión acumulada. Y entonces, Bolin hizo lo que en el boxeo tiene una sola lectura posible. Se dio la vuelta. Un peleador que se da la vuelta le comunica al árbitro que la noche terminó. Esmoher lo leyó en el mismo instante y agitó los brazos. TKO, quinto round. Récord de Morrison intacto. 28 victorias, 0 derrotas. Pero hay algo en esa victoria que pesa más que el número en el registro. Los 4 rounds que la precedieron, que desde afuera podían leerse como Morrison, perdiendo el control de una pelea que no salía según el plan, eran en realidad Morrison buscando ese ángulo exacto con lo que tenía disponible. Con la mano derecha dañada, con el marcador en contra, sin soltar la búsqueda en ningún momento. Y cuando la grieta apareció en el sistema de Bolin, Morrison la cerró antes de que pudiera cerrarse sola. Eso decía algo que los 27 knockouts anteriores no habían necesitado decir. La victoria por TKO mantenía el récord intacto, pero lo que quedaba después de esa noche en Atlantic City era más complejo que un número en el registro. En las 27 peleas anteriores, Morrison había terminado con la mayoría de sus rivales antes de que la pelea necesitara nada más que el poder bruto. La combinación llegaba, el rival caía y la noche terminaba antes de que se plantearan preguntas más difíciles. Esa eficiencia era exactamente lo que alimentaba el récord y la reputación, pero dejaba algo sin responder. ¿Qué hacía Morrison cuando el poder no cerraba la pelea en los primeros rounds? Cuando el rival no caía y había que buscar otro camino. Bolin había formulado esa pregunta durante 4 rounds, con una claridad y una consistencia que ninguno de los 27 anteriores había conseguido. Y Morrison respondió, con la mano dañada, con el marcador en contra, sin soltar la búsqueda en ningún momento, encontró el camino y lo aprovechó cuando se abrió. Para Bolin, la derrota por TKO en el quinto no borraba lo que había ejecutado durante 12 minutos. Había llegado desde Letonia con el sistema soviético y lo había aplicado contra uno de los nocauteadores más temidos del momento con una limpieza técnica que el boxeo americano de esa época no estaba acostumbrado a ver con esa consistencia durante tanto tiempo. Que Morrison lo parara en el quinto decía algo sobre el poder de Morrison y sobre su capacidad para mantener la búsqueda en condiciones adversas. Que Bolin lo llevara al quinto decía algo sobre el sistema que lo había formado. 2 historias dentro del mismo ring. Y ninguna de las dos tenía una lectura sencilla desde la silla del comentarista ni desde las gradas de Atlantic City. 1991 fue el año en que el mundo soviético empezó a romperse de verdad. Entre las cosas que cruzaron hacia el oeste en ese periodo, llegaron los boxeadores formados bajo un sistema que durante décadas había producido campeones olímpicos, con una metodología que el boxeo americano miraba con respeto, pero sin terminar de entender del todo. Desde dentro, Bolin fue uno de los primeros en pisar el profesionalismo americano con esa formación. Y lo que demostró en Atlantic City fue que el sistema funcionaba contra el tipo de poder que el peso pesado americano consideraba definitivo. Lo que ese sistema traía era fundamentalmente distinto al modelo que dominaba el peso pesado americano en ese momento. Paciencia como valor central, jab como arma principal. Control de distancia sobre instinto ofensivo. La convicción de que 12 rounds de jab bien colocado acumulan más daño que 10 intentos de knockout, que llegan con la distancia equivocada. Un modelo construido para ganar de otra forma, más lento, más calculado, más difícil de leer para un peleador entrenado a forzar la decisión en los primeros rounds. Pero el sistema también tiene sus límites. Bolin los encontró de la manera más concreta posible, en el quinto round. 4 rounds perfectos pueden romperse en un segundo cuando el peleador frente a ti tiene suficiente poder y suficiente determinación para seguir buscando durante el tiempo que sea necesario. Bolin ejecutó con una limpieza que pocos rivales de Morrison habían conseguido sostener durante tanto tiempo. Y en el quinto, cuando por un instante el sistema tuvo una grieta, Morrison estaba ahí para aprovecharla. Para Morrison, esa noche fue un escalón hacia algo más grande. El récord siguió intacto. La imagen del nocauteador más temido del peso pesado americano siguió en pie, pero con algo añadido que las 27 peleas anteriores no habían podido agregar.
La demostración de que cuando el plan habitual no funcionaba, cuando la mano de poder no respondía al 100% y el marcador decía lo contrario de lo esperado, Morrison encontraba otro camino y cerraba la noche de todas formas. Eso era exactamente lo que lo separaba de un peleador de un solo recurso, y era lo que necesitaba demostrar antes de que llegaran las peleas que iban a definir el resto de su carrera. La imagen de Hollywood persistía en los titulares. El nombre de Morrison seguía apareciendo conectado con Rocky, con Stallone, con el actor que también boxeaba y que tenía el carisma suficiente para llenar páginas fuera del deporte. Pero lo que quedaba después del quinto round en Atlantic City era algo más difícil de reducir a esa imagen. Bolin, paradójicamente, había ayudado a sacarlo a la superficie, pasándole 4 rounds de sistema técnico soviético antes de recibir el golpe que terminó la noche. El boxeo tiene una tendencia a simplificar a sus protagonistas. Al nocauteador le ponen la etiqueta del poder bruto y le piden que la confirme cada vez que sale al ring. Y cuando alguien sale de su etiqueta, cuando el nocauteador aguanta 4 rounds perdidos antes de encontrar el golpe que siempre ha tenido, la etiqueta no sabe qué hacer con eso. Prefiere ignorarlo o encajarlo dentro del relato que ya tenía preparado. Morrison esa noche salió de su etiqueta y ganó. Bolin ejecutó la suya durante 4 rounds, con una precisión que pocas personas en esa arena habían esperado ver durar tanto tiempo. Y cayó en el quinto porque el poder que su sistema trataba de controlar era demasiado para encerrarlo durante 10 rounds completos, cuando quien lo portaba no dejaba de buscarlo. Un registro de knockouts tempranos te dice lo que alguien puede hacer cuando todo va según el plan desde el primer campanazo. Lo que no te dice es qué hace ese mismo alguien cuando el plan deja de funcionar en el tercer round, cuando la mano principal duele y el rival lleva minutos sin cometer un error que puedas aprovechar. Eso solo lo descubres cuando alguien como Bolin te lo pregunta de frente, con jab, movimiento y sistema soviético durante 4 rounds seguidos. Morrison respondió en el quinto, y esa respuesta valió más que cualquiera de los 27 knockouts que habían llegado antes. Si esto te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si conocías esta historia antes de verla aquí, porque lo que viene en este canal va del mismo nivel y no vas a querer perderte ninguna. Nos vemos en el siguiente video.